Al fin Isaura abre los ojos rodeada de médicos en una sala de hospital. ¿Cómo es posible que esta mujer, siendo virgen, despierte del coma con un bebé a su lado ahora? Ella tiene que luchar sola como madre soltera para sacar adelante a su hijo, ¿no? Se dejará doblegar por el destino porque su valentía es de esas mujeres de almas grandes, y hará lo que ninguna otra se atreverá. No te despegues de esta historia, porque quizás en su lucha encuentres un reflejo de la tuya. Dinos, ¿desde dónde nos ves y danos un like para seguir llevando más historias inspiradoras? La ciudad de Buenos Aires con su melancolía de adoquines mojados y faroles encendidos como astros cansados se extendía hasta donde la vista permitía el Río de la Plata. Inmenso y gris se desdibujado en el horizonte, como un secreto eterno desde la costanera. El viento traía un aroma a sal mezclado con el dulzor del jazmín de los parques a lo lejos. Las luces de los edificios parpadeaban como constelaciones erráticas. Eran casi las 11 de la noche cuando Isaura Milagros Varela entró a Yocal Nocturno para su primera jornada. Había salido del orfanato esa misma mañana con un bolso pequeño y un papel con la dirección del trabajo que alguien le había conseguido. Era un sitio de techos bajos, luces tenues y música en sordina. La atmósfera olía a perfume fuerte y risas gastadas. La inocencia es un vestido de seda en una noche de tormenta. «Dale, chica. Muévete», le espetó Raúl el encargado. Un hombre regordete, de 40 y pico con el ceño fruncido y un bigote desprolijo. De tanto mascullar un escarbadientes las bandejas, no caminan solas. Y Sakura asintió, y se acomodó el delantal negro. Caminó con la bandeja librada entre los dedos, sorteando mesas donde la gente hablaba en susurros o reía a carcajadas gruesas. Aprendió rápido a no mirar demasiado tiempo a los ojos de los clientes. «Date prisa, 2 copas en la mesa del fondo», le grita de nuevo. El encargado con su paciencia limitada. «Voy», responde Isaura. Tomando la bandeja con ambas manos, la noche avanza. Ella aprende sobre la marcha. Va de una mesa a otra con voz apurados. Lleva bebidas, recibe billetes arrugados. Su espalda empieza a doler, pero sigue. «Isaura, llevas las bebidas a la mesa». «8 las tengo». «¿Qué servir yo también?», le gritó por tercera vez el encargado. Con las manos ocupadas secando un vaso, el ambiente es un torbellino de luces. Neón, risas gruesas y miradas que pesan, hombres con trajes que se aflojan la corbata. Meseras que conocen bien el arte de sonreír, música, con un ritmo que empuja las pulsaciones, el olvido y la memoria. Son compañeros infieles. Uno se marcha cuando más se lo necesita y el otro regresa cuando menos se lo espera. Eres. Nueva pregunta. Una de las chicas, con quien comparte turno, morena, labios rojos, perfume fuerte, sí. Primera noche tranquila. No te asustes con tanto ruido. Isaura sonríe con amabilidad, pero siente esa incomodidad. Creciendo en su pecho se repite a sí misma que es normal, que es solo un trabajo, que después de toda una vida en el orfanato, cualquier cosa sería mejor. Isaura continúa imperiosa con su labor de mesera. De vez en cuando, Raúl le indicaba con un movimiento de cejas a dónde ir, con quién hablar. Algunos clientes la miraban con desinterés, otros con algo más denso en la mirada. Pero había uno en particular que no apartaba los ojos de ella. Al fondo del local, en una mesa solitaria, un hombre vestido con un traje gris oscurola observaba en silencio su bebida. Permanecía intacta la iluminación. Le dibujaba sombras en el rostro, y su postura relajada contrastaba con la intensidad con la que seguía con sus ojos cada uno de sus movimientos. Isaura lo notó, y sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo más difícil de definir. «Mira que tienes admiradores, Yaé», le suelta otra compañera de trabajo con una risita. Isaura baja la vista. Y sigue trabajando. El tiempo se deslizó entre pedidos, risas y murmullos. Cuando la jornada llegó a su fin, Isaura llevó la última bandeja a la barra y dejó escapar un suspiro largo. La confianza es un juego de azar. ¿Puede darte el mundo?, o preguntó una voz detrás de ella. Se giró. Era el hombre de la mesa del fondo. Estaba más cerca de lo que pensaba su voz. Tenía una calma envolvente. «Sí, señor».
dijo ella con una sonrisa tímida. Recién salí del orfanato hoy. Él inclinó la cabeza levemente, como si evaluara la información. Entonces, eso merece un brindis. No, gracias, respondió con suavidad. El hombre rió de lado. Hay que celebrar cada victoria, Isaura. Porque si uno mismo no lo hace, ¿quién lo hará? Ella dudó. Esa lógica tenía algo de verdad, y él la dijo con tal seguridad que era difícil refutar. Él se giró un momento. Ya de espaldas tomó 2 copas y sirvió un espumante dorado. Las burbujas ascendían, en un resplandor casi hipnótico, efervescente como un sol líquido. Atrapado en el cristal por tu nueva vida, susurró extendiéndose Isaura. Sin saber por qué sintió el mundo más liviano en ese instante. Sonrió, y con su más pura inocencia tomó la copa entre sus manos. Las burbujas ascendían con insistencia, como soles en ebullición inocente. Confió en la celebración, en la promesa de un pequeño triunfo. Llevó el borde a sus labios, y sorbió sin notar el peso de la mirada que la observaba con expectación desde el otro lado. Mientras Isaura bebe, el hombre la observa con un atisbo de curiosidad. Su sonrisa, apenas perceptible, como si estuviera viendo el inicio de algo que solo él comprende. ¿Cómo te llamas?, pregunta con voz baja, acariciando el borde de su vaso con los dedos. Isaura parpadea. Su visión se desenfoca un segundo antes de responder. Isaura Milagros Varela. Él, hombre, sorbe su trago con calma, su media sonrisa ensanchándose apenas. Qué bello nombre. Isaura. Jamás podré olvidarlo. Ella ríe suavemente con la inocencia de quien no comprende el peso de las palabras. ¿Y usted, señor? ¿Cómo se llama? Pero la respuesta se disuelve en el aire. Un bostezo enorme, pesado. Le arranca el hilo de la conciencia. Su cuerpo se siente tibio. Su cabeza demasiado ligera, demasiado lejana. El local cerró con los últimos murmullos, risas, y las pisadas inciertas de quienes salían tambaleanes. Pero para Isaura, todo sonido se vuelve un eco distante, como si la ciudad misma se apartara de ella, desdibujando en una bruma dorada y efervescente. El mal no siempre se disfraza de monstruo, a veces viene envuelto en terciopelo. 9 meses después, el mundo volvió en ráfagas borrosas. Primero fue el sonido, un pitido constante lejano perforando. El silencio, luego el olor desinfectante. Sábanas limpias, medicamento. Sus sentidos despertaron a un ritmo lento, confuso, como si su mente se negara a regresar del todo. Trató de mover los dedos. Lo logró. Sintió la frialdad de su propia piel. Un hormigueo recorrió sus extremidades, como si su cuerpo estuviera recordando cómo existir. Pero cada intento era un acto de voluntad, como si las fibras de su ser aún dudaran de su derecho a estar despierta, como si no fuera su cuerpo el que sentía, sino otro. Sus párpados pesaban como plomo, pero con esfuerzo los abrió. Luz, demasiada luz. La habitación parecía disolverse entre sí misma, como si las paredes también estuvieran buscando su lugar. El techo blanco, las paredes pálidas, las sombras en movimiento. No estaba en el orfanato, no estaba en el local nocturno donde podía estar su mente. Se tambaleaba como si las piezas del rompecabezas de su vida nunca hubieran encajado de verdad. Un murmullo a su alrededor. Voces que se entrelazan, pero ninguna era suya. Dios mío, está despertando, avise al doctor. Rápido, después de 9 meses, es increíble. 9 meses. Su mente aún era una neblina espesa, fragmentos sueltos flotando en el vacío. No podía recordar la última vez que estaba despierta. Era ese el tiempo, que había estado ausente 9 meses. Esa cifra resonó como un eco vacío, sin lugar en su conciencia. Intenté tragar saliva, pero su garganta era un desierto árido. Sentía una presión en su brazo. Una vía intravenosa conectada a su piel quiso moverse, pero su cuerpo protestó con una pesadez que no podía explicar, como si todo lo que era la esencia de su ser se hubiera disuelto en un océano de incertidumbre.
y entonces lo sintió un peso pequeño, cálido, algo apoyado contra su costado con un esfuerzo titánico. Giró la cabeza, un bebé estaba dormido envuelto en una manta blanca de hospital. Su respiración era tranquila, su diminuto pecho subía y bajaba, con una serenidad que contrastaba con el caos que comenzaba a desatarse en la mente. De Isaura el pánico escaló como una corriente eléctrica. Su pulso se aceleró, su pecho subía y bajaba. Con dificultad quiso alejarse, pero sus músculos estaban demasiado débiles. El sonido de pasos firmes. Un médico apareció en su campo de visión, alto, de barba entrecana y bata blanca. La observaba con una mezcla de paciencia y expectación, pero todo en su cuerpo gritaba que no podía estar allí, que las respuestas que le ofrecían no cabían en su mundo. Bienvenida de vuelta, señorita Varela. Ha sido un largo camino, pero lo logró. Isaura intentó hablar, pero su garganta solo emitió un sonido áspero. Un susurro que no era suyo, una voz que no reconocía. ¿Dónde estoy? Está en el Hospital General de Buenos Aires. Usted entró en coma hace 9 meses, pero hoy finalmente despertó. 9 meses. La cifra resonó de nuevo en su mente, pero era un eco hueco. Los recuerdos se desvanecen, incapaces de formar una imagen coherente, como si estuviera intentando recordar una vida ajena a su ser. Buscó recuerdos, algo que explicara cómo había llegado ahí, pero solo encontró vacío. Su mirada bajó, aterrizando de nuevo en el bebé a su lado. Su mente se detuvo en él, como si fuera la clave de un acertijo sin respuesta. El médico siguió su mirada y sonrió con esa calma profesional, de quien ha dado la misma explicación muchas veces antes. Es suyo. Señora, su hijo. El tiempo se congeló. La habitación se desvaneció, y Isaura sintió como su corazón martilla contra su pecho. Su piel se erizó, sus manos se crisparon sobre la sábana. El frío se apoderó de su cuerpo como un reflejo de su confusión. Que las palabras fueron un susurro roto. El médico le puso una mano en el hombro, intentando transmitir tranquilidad, pero todo en su ser le decía que el caos estaba tomando forma. Lo entendemos, Isaura. El impacto es grande, pero usted dio a luz hace 2 semanas. Las palabras fueron un golpe seco, como una sentencia imposible de aceptar. 9 meses de vacío. Y aún así el bebé a su lado. El bebé que no existía. En su memoria no negó con la cabeza, su voz más fuerte ahora, pero llena de incredulidad. No puede ser. Hay un error. El médico frunció el ceño con leve preocupación. El shock es normal. Después de tanto tiempo en coma, su cuerpo atravesó un embarazo mientras dormía, y su hijo nació por cesárea. Entiendo que esto sea difícil de procesar, pero es la realidad. Isaura apenas podía respirar. Un embarazo. Dio a luz. Las palabras la golpeaban, como olas violentas. No podía hacer sus ojos abiertos de par en par, relampaguear con terror cuando volvió a mirar al médico. Soy virgen. El silencio en la habitación fue espeso, como si se hubiera tragado el aire. Nadie dijo nada. La sensación de no estar en su propio cuerpo era insoportable. Su mente se desintegraba en pedazos que no podía recomponer. El médico la observó con un destello de duda en su mirada. La enfermera, parada junto a la cama, frunció los labios, como si no supiera si debía intervenir. Señorita Varela. El tono del doctor era cauto, midiendo sus palabras. Hay cosas que no pueden explicarse con palabras. Isaura lo miró aterrorizada. Las palabras no existían. La explicación se deshacía en el aire como un sueño que se desvanece. Al despertar en ese momento entendió que nadie le creería. Nadie podía comprender lo que ella estaba viviendo. Su mundo se desmoronaba, y todo a su alrededor quedaba vacío de sentido. A veces la vida nos presenta caminos que no comprendemos, pero siempre hay algo dentro de nosotros que sabe que esos caminos son los que nos llevarán a nuestro verdadero destino. Isaura miró al bebé todavía con las manos crispadas sobre las sábanas, como si su cuerpo quisiera aferrarse a algo real, algo que pudiera entender. Pero a medida que sus ojos recorrían la figura a su lado, la neblina de su mente comenzó a disiparse,
y una ráfaga de imágenes difusas empezó a estallar en su cabeza. Copas de cristal, luces de neón, una música distante. El amable hombre de traje gris, pero todo eso era real. Lo había vivido ella misma. Las piezas se esfuman en un caos de lo único, que estaba segura sin entender, porque es de que ella nunca había tenido novio. El pitido del monitor volvió a perforar sus pensamientos una y otra vez como una insistencia, a la que no podía escapar. Cerró los ojos. Respiró profundamente buscando algo en sus recuerdos. ¿Cómo llegué aquí? Su voz salió débil, quebrada, pero las palabras fueron las únicas que pudo articular con claridad. Me miró al médico como si él tuviera la llave, que abriría la puerta a su realidad. El médico la observó fijamente con los ojos suavemente entrecerrados, como si tratara de entender el impacto de sus palabras. Antes de liberarlas, usted fue encontrada en un parque acostada en un banco. Aparentemente dormida, el vigilante del lugar intentó despertarla, pero no respondió a ningún estímulo. Preocupado por su estado, llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Cuando llegaron, la encontraron en una condición que indicaba una pérdida de conciencia. Fue trasladada rápidamente a urgencias para su evaluación. Ella parpadeó lentamente, como si las palabras del médico aún no lograran calar en su mente. Un dolor vago difuso punzaba en su cabeza. Intentó concentrarse, pero solo encontraba oscuridad. Recuerdos rotos que se desvanecen antes de que pudiera alcanzarlos. ¿Qué me sucedió? Volvió a preguntar, la voz aún temblorosa. ¿Por qué quedé en coma? El médico la observó con más intensidad, ahora su rostro marcado por una expresión seria, casi grave. Cuando ingresó al hospital, sus signos vitales eran inestables, y aunque no había heridas visibles ni indicios de un trauma físico, algo en su organismo no estaba respondiendo bien. Realizamos una serie de pruebas, pero aún no pudimos determinar la causa exacta. Es posible que se tratara de una reacción inesperada de su propio cuerpo, como una crisis metabólica o un colapso del sistema inmunológico. Sin embargo, a los pocos días de su ingreso, los análisis de sangre revelaron algo sorprendente. Usted estaba embarazada. El médico tomó una inhalación profunda antes de continuar. Debido a este hallazgo, se complicó la posibilidad de administrar ciertos medicamentos que normalmente se usarían para intentar estabilizar el coma, ya que algunos de estos podrían afectar al feto. Esto limitó nuestras opciones para tratar su condición de manera inmediata, y añadió una capa de complejidad a su tratamiento. ¿Cómo es posible que estuviera embarazada?, dijo, su voz temblorosa. Le digo que estoy segura de que no estuve jamás con nadie. Es lo único que sé. El médico la miró con comprensión, pero también con firmeza. Es completamente normal que no recuerde ciertos detalles dada la naturaleza de su estado y la posible alteración en su conciencia durante el periodo en que estuvo en coma. La amnesia temporal es un fenómeno frecuente en situaciones de estrés extremo o de alteraciones físicas severas. Lo único cierto es que en el momento en que cayó en su estado de inconsciencia, ya estaba embarazada. Ella lo miró con los ojos abiertos de par en par, el miedo comenzando a tomar forma en su pecho. Las palabras del médico se entrelazan con una inquietante sensación de vacío. ¿Cómo es posible que no lo recuerde? El médico la interrumpió con suavidad, levantando una mano en señal de calma. No se angustie, señora. Ahora lo único que debe hacer es descansar y recuperarse. Su cuerpo ha estado sometido a mucho estrés, pero con el tiempo, las respuestas que tanto busca comenzarán a surgir en su mente. A veces la memoria vuelve en fragmentos de manera inesperada. Isaura asintió lentamente, intentando asimilar las palabras, pero las imágenes seguían invadiendo su mente sin cesar. La figura del amable hombre de traje gris, la sensación de su mirada, el sonido de los cristales de la copa, en un difuso brindis, era como un sueño dentro de otro, como una película desordenada que no lograba conectar con su propia historia. En ese momento, el bebé hizo un tierno gemido, y a ella se le escapó una dulce e inexplicable sonrisa, mientras no
Dejaba de contemplarlo. Hay un amor que no se ve, que no se toca, pero que arde con fuerza en el alma. Y en su fuego, una madre lucha por su hijo, como el viento lucha por la tierra sin descanso, sin razón. Transcurrieron 2 semanas desde que Isaura despertara del coma, pero el tiempo no fue suficiente para borrar la pesadez del abismo en el que había caído. La confusión seguía allí como una niebla espesa que no la dejaba respirar, y sus recuerdos, aquellos que alguna vez habían sido firmes y claros, ahora se desdibujan como sombras errantes, y el único atisbo de realidad que aún existía ante ella era su hijo, ese bebé del que no recordaba haber sido madre, pero que ahora ocupaba todo su pensamiento a medida que pasaban los días. Isaura luchaba por recuperar lo que su cuerpo había perdido durante esos 9 largos meses de inconsciencia. Sus músculos débiles y doloridos no responden como ella esperaba. Cada movimiento era un acto de voluntad, un esfuerzo titánico para reconstituir su ser, pero lo peor de todo era la angustia, ese miedo feroz que ahora le devoraba el alma, el miedo a que la arrebataran a su hijo. Si bien al principio la idea de ser madre le parecía ajena, extraña como un sueño que se desvanecía tan rápido como se formaba muy lentamente el deseo de tenerlo cerca, comenzó a apoderarse de ella la idea de verlo, de sentirlo. En sus brazos, de escuchar su respiración tranquila, se volvió una necesidad desesperada. El amor, ese amor incondicional que parecía imposible, en un cuerpo tan quebrado, comenzó a despertar, aunque no recordara haberlo traído al mundo, aunque no fuese capaz de reconstruir la mujer que fue el amor. Por él, se ha hecho tan fuerte que ya no podía imaginar su vida sin él. Ahora su miedo era otro miedo, a que alguien se lo llevara, a que por algún diagnóstico médico o sociológico le arrebataran la maternidad tan fácilmente como la vida le arrancó sus recuerdos, alegando algún especialista con palabras adornadas que ella no era suficiente. Su peor temor no tardaría en hacerse realidad. «Hoy vamos a intentar algo diferente», dijo el fisioterapeuta, que acababa de entrar, un hombre de voz calma pero firme, mientras ajustaba los dispositivos que ayudarían a Isaura a comenzar su rehabilitación. La máquina de movilización pasiva zumb, levemente sus piezas metálicas deslizando las piernas de Isaura en un lento y controlado, como si el tiempo estuviera siendo reescrito en cada mínimo esfuerzo. Isaura asintió débilmente, incapaz de pronunciar palabras. Su cuerpo era una carcasa vacío, pero en su mente comenzaba a formarse una idea: necesitaba estar mejor. Lo necesitaba para él, para su bebé. Mientras el fisioterapeuta le colocaba un arnés de soporte en la cintura, Isakura sintió una punzada en el abdomen, un dolor que le recordó la fragilidad de su cuerpo. Respiró hondo, decidida a no dejarse vencer por el malestar. «Vamos a intentar que te pongas de pie poco a poco. Sé que no es fácil, pero tu recuperación depende de esto», dijo el especialista, colocando sus manos firmemente en el arnés, ayudando a Isaura a mantener el equilibrio. Con las piernas temblorosas y la cabeza dando vueltas, Isaura trató de levantarse, su cuerpo aún ajeno a los comandos que su mente le enviaba. El esfuerzo era monumental. Sus músculos, débiles y tensos por la inactividad, responden con lentitud, pero su mente, a la que no se le permitía descanso, estaba fija en un solo pensamiento: su hijo. El fisioterapeuta le ofreció un bastón con ruedas diseñado para brindar apoyo en las primeras etapas de la recuperación, y Sakura se aferró a él con una fuerza que ni ella sabía que aún poseía, sus dedos arañando el metal, mientras el sudor le empapaba la frente. «Lo estás logrando», dijo él. Pero su voz sonaba distante, como si Isaura estuviera atrapada en un eco lejano, en una realidad que le resultaba ajena. Cada paso que daba era un pequeño triunfo. Cada momento en pie la acercaba más a la promesa de un futuro con su bebé. De repente, la puerta al final del pasillo, antes cerrada y distante, se abrió lentamente, dejando escapar un destello de luz, que le pareció una invitación, la posibilidad de volver a abrazar la vida. El deseo de ver a su hijo, abrazarlo, aquel extraño bebé que había empezado a amar de manera única, la empujó a seguir adelante, y aunque sus pies seguían vacilando, la
Esperanza la mantenía firme en el sacrificio de luchar por aquello que es lo que más se ama en el mundo. El ser humano se descubre invencible. 2 días después Isaura estaba sentada en el cómodo sillón frente al psicólogo, mirando fijamente, sus manos que se entrelazan nerviosas sobre su regazo. El doctor Cortés la observaba con una expresión que denotaba paciencia, pero también una profunda preocupación. La oficina estaba silenciosa como si las paredes mismas intentan asimilar el peso de la conversación. El psicólogo había sido claro desde el principio. Debía hablar sobre lo que sentía, procesar todo lo que había vivido en las últimas semanas, y aunque Isaura se sentía abrumada, algo en su interior sabía que debía empezar a comprender su realidad. Tenía un bebé, al que había dado a luz a pesar de no recordar ningún novio, ningún embarazo. Todo era incierto en su mente. Isaura, ¿cómo te sientes con respecto a tu hijo?, preguntó el doctor Cortés, tratando de adentrarse en sus emociones, pero también intentando ver la claridad detrás de sus palabras. Ella levantó la cabeza. Lentamente sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de ternura y miedo. Había algo profundo en su mirada, un amor que había surgido, sin previo aviso, un amor incondicional que no sabía de dónde venía, pero que era innegable. Lo quiero, dijo con voz suave pero firme. Quiero al bebé, más que a nada en este mundo, pero no lo siento como mi hijo porque no entiendo. ¿De dónde viene? Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Sin embargo, lo amo con todo mi ser. No concibo mi vida sin ese niño hermoso, sin ese bebé de mi alma. Así no sea mi hijo. El doctor asintió con un leve gesto, pero su rostro no mostraba mucho alivio. Él había escuchado estas palabras muchas veces en su carrera, pero en el caso de Isaura, había algo en su tono, en su mirada, que no terminaba de encajar. La situación estaba desbordada y él necesitaba entender. ¿Por qué entonces amas al bebé, pero me dices que en tu mente no puedes aceptarlo completamente como tu hijo? ¿Por qué?, preguntó con la suavidad de quien trata de profundizar pero sin imponer. Isaura miró hacia abajo, dejando que el silencio llenó la habitación por un momento. Sus ojos se cerraron. Por un instante, como si buscara entender su propio dolor. No puedo. Porque, dijo su voz temblando ligeramente. Porque soy virgen. Porque lo único que tengo, claro en mi mente, es que no tenía a nadie. Lo sé porque tengo la sensación de sentirme siempre sola y verme sola en cada retazo de recuerdo, sola y pura. Entonces ese bebé, ¿cómo llegó dentro de mí? Alguien lo puso allí. Alguien lo metió dentro de mí, en mi cuerpo, sin que yo lo supiera, sin yo saber, sin mi consentimiento. Pero cómo. El doctor la observó con preocupación, sintiendo que el tema estaba tocando una fibra más profunda de lo que había anticipado. A veces los traumas más complejos no eran solo físicos, sino mentales. Las palabras de Isaura no hacían sentido, pero su angustia, su desesperación eran claras. Isaura, lo que me estás diciendo es muy grave. La idea de que alguien haya colocado al bebé dentro de ti sin tu consentimiento. Eso sugiere un conflicto profundo. Algo que va más allá del simple trauma del coma, dijo el doctor sin esconder su sorpresa y el inicio de una creciente inquietud en su tono. ¿Estás segura de que esto es lo que sientes? Es muy posible que tu mente esté tratando de entender un proceso que no puedes recordar, pero lo que no puedes negar es que este bebé está aquí. Él es tuyo, y tú lo amas. Eso es real. Y Sakura apretó los labios. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Cerró los ojos con fuerza, como si intentara bloquear los pensamientos que la abrumaban. Lo sé, lo amo, pero no sé cómo cuidar de él. Mi corazón me dice que soy capaz, pero mi mente me grita que tal vez no. Yo no puedo evitar sentirme así, esa sensación de que alguien lo hizo, que alguien me lo impuso. No lo puedo comprender. El psicólogo la miró fijamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Entendía que ella estaba en una batalla interna mucho más profunda de lo que él había anticipado. Estaba claro que Isaura había comenzado a aceptar al bebé en su vida, pero aún había una desconexión, un bloqueo que la hacía sentir
que no estaba completamente en control de la situación. Para el especialista no tenía sentido que ella continuara insistiendo en su virginidad cuando estaba claro que al ingresar a emergencias, su cuerpo ya había concebido un hijo, aunque las pruebas lo confirman solo días después. Isaura, lo que me estás describiendo podría ser un trastorno relacionado con el trauma psicológico. La mente puede reaccionar de formas muy complejas después de un evento tan extremo como el coma. El hecho de que sientas que el bebé no es tuyo, que alguien te lo haya puesto allí, puede ser una forma de protegerte de una realidad que te resulta inabordable. La desconexión entre lo que sientes y lo que tu mente entiende está creando una barrera muy fuerte. Ella tragó saliva luchando por contener el llanto. Estaba entendiendo que sus emociones y su mente no estaban en sintonía, que su amor al bebé era real, pero también lo era el miedo y la sensación de que algo no encajaba. ¿Entonces qué hago?, preguntó, su voz apenas un susurro. Si lo amo con todo mi corazón, pero no puedo creer que él sea mío de esta manera, ¿qué debo hacer? El doctor se inclinó hacia adelante reconociendo la magnitud de su dolor. Su diagnóstico interior era claro. Aunque Oroso Isaura estaba viviendo un conflicto psicológico que la desbordaba, necesitaba tiempo y un acompañamiento constante para aprender a reconciliar esos sentimientos tan contradictorios. Lo que debes hacer, Isaura, es tomarte el tiempo que necesites. Este proceso no será fácil, y no se trata solo de ser madre. Necesitas trabajar en cómo procesar esa desconexión. Estás pasando por un trauma profundo, y no tienes que resolverlo todo de inmediato. Entonces, el doctor hizo una pausa, observando el rostro de Isaura, con una mezcla de compasión y seriedad. Sabía que las palabras que estaba a punto de decir podrían ser difíciles de escuchar, pero eran necesarias. Había una realidad que debía ser considerada por el bien de Isaura y del bebé. Isaura, hay algo que debo decirte, aunque entiendo que es un tema muy delicado. Comenzó con cautela, el tono más bajo ahora, casi como si estuviera sopesando cada palabra. A veces, cuando alguien atraviesa un trauma tan grande como lo que tú has vivido, es posible que necesite un tiempo para adaptarse a la nueva situación, y me refiero a todo lo que implica ser madre. A veces eso puede llevarnos a pensar si realmente estamos en un lugar donde podamos ofrecerle todo lo que el bebé necesita, emocional y físicamente. Y Sakura lo miró, confundida, sin comprender del todo a dónde quería llegar el psicólogo. Lo que quiero decir, Isaura, es que tal vez en algún momento podrías considerar que por el bienestar del bebé, sería más adecuado que él crezca en un ambiente donde la madre esté en una mejor posición emocional para cuidarlo. Eso no significa que no lo ames ni que no puedas llegar a ser esa madre que deseas ser, pero podría ser que por ahora el bebé necesite algo más que tú no te sientas capaz de darle. Y eso está bien. A veces los primeros pasos hacia la maternidad pueden ser más fáciles cuando hay apoyo. Y si el bebé estuviera en un entorno donde pueda recibir la atención y el cuidado que necesita, sería lo mejor para él, hasta que tú te sientas lista para ofrecerle todo lo que tiene dentro. Hay servicios que están diseñados para situaciones como la tuya, donde el bebé podría estar en un ambiente más adecuado, mientras tú encuentras un espacio de estabilidad. Y Sakura abrió los ojos, sorprendida y un tanto alarmada. No había esperado ese escenario. Aunque algo en sus palabras había tocado una cuerda dentro de ella, su mente se nubló con la confusión. ¿Acaso eso significaba que debía renunciar a su hijo, que alguien más debía ser su madre? El doctor vio la expresión de angustia en su rostro y rápidamente trató de suavizar la situación. Solo ten presente que si en algún momento llegas a sentir que no estás lista, hay opciones, hay instituciones dispuestas a brindarle al bebé el cuidado que necesita. No te estoy diciendo que tomes una decisión ahora, Isaura. Continuó con firmeza pero dulzura. Solo te estoy ofreciendo una perspectiva. Esta no es una decisión fácil y no hay prisa. Lo más importante ahora es que tú te tomes el tiempo necesario para procesar tus sentimientos y comprender lo que realmente necesitas. Y
Cuando llegue el momento, ya sea para cuidar de tu hijo o para asegurarte de que está bien en otro entorno, serás tú quien decida lo que es lo mejor. Mi trabajo aquí es ayudarte a encontrar claridad en lo que sientes. Sin presiones, sí. Saura se quedó en silencio por unos momentos, absorbiendo las palabras del psicólogo. Un nudo se formó en su garganta. No estaba lista para pensar en dar a su hijo a otra familia. Pero lo que le decía era cierto. Su mente y su corazón todavía no estaban en el mismo lugar. Necesitaba tiempo. Pero esa opción, aunque dolorosa, comenzaba a hacer eco en su mente. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a ceder. Hay quienes, en lugar de quejarse por las piedras del caminolas, toman con manos firmes para construir su propio castillo. Una semana después, en la oficina de servicios sociales del Hospital Isaura, estaba sentada frente a 3 personas, un funcionario de la institución, una asistente social, y el doctor Cortés, el psicólogo. Todos parecían tranquilos, pero Isaura sentía que la tensión del momento se acumulaba en su pecho. Habían pasado tantas cosas en los últimos días, y ahora con el bebé en brazos tenía la sensación de estar caminando en una cuerda floja. El funcionario, un hombre de unos 40 años, de rostro serio, pero con un tono amable, fue el primero en hablar. Isaura, como te habíamos informado hace una semana, que hemos podido estabilizar tu situación, y ahora que te encuentras mejor, tenemos que completar ciertos procedimientos legales con respecto a tu hijo. Como no tenías familiares en ese momento, y el bebé nació cuando tú estabas en coma, se le asignó provisión, el nombre de Mateo de acuerdo a los protocolos del hospital, para poder generar un acta de nacimiento. Isaura lo miró con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo una mezcla de incomodidad y sorpresa. No lo había esperado, pero esa noticia la hizo sentir aún más ajena a todo lo que había vivido Mateo. Dijo con la voz suave pero firme, como si al pronunciar el nombre estuviera buscando recuperar algo en su interior. Los funcionarios la miraron en silencio, esperando que continuara. Pero Isaura ya no podía callarse. No dijo, levantando la cabeza con determinación. No se llama Mateo, repitió esta vez más fuerte, con un atisbo de valentía en sus ojos. Mi hijo no se llama Mateo. Su nombre será Isidro. Hubo un largo silencio en la sala. Los 3 funcionarios cambiaron miradas rápidamente, sorprendidos por la firmeza en la voz de Isaura. El hombre de la carpeta la miró fijamente, tratando de captar la seriedad en sus palabras. Entiendo que esto debe ser importante para ti, comenzó con voz neutral, mientras la asistente social asentía, intentando captar la esencia del momento. Si ese es el nombre que has elegido para él, lo corregiremos de inmediato. Apretó los labios con fuerza, como si el acto de decidir por su hijo fuera su manera de reclamar lo que le pertenecía. Era la primera vez que tomaba una decisión, y a pesar del miedo que sentía en su interior, lo hizo con todo lo que tenía. Sí, oigan todos, lo llamaré Isidro, dijo, sonriendo con gran orgullo cuando los documentos estuvieron listos para ser firmados. La asistente social se acercó a Isaura. Ahora solo necesitamos tu firma para hacer oficial, dijo con una sonrisa leve, tratando de aliviar la tensión en el aire. Isaura, sin dudar, firmó los papeles con su nombre por un momento. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue como un pequeño triunfo en medio de su desorientación, pero cuando terminó, su mano tembló, y por primera vez en mucho tiempo se sintió vulnerable. El funcionario recogió los papeles y se preparó para hacer los trámites finales. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, se hizo una pausa incómoda. Isaura, hay algo más que debemos discutir, dijo la asistente social con suavidad. Isaura alzó la mirada a su corazón. Comenzó a latir con fuerza. ¿Qué más?, preguntó con el miedo encadenado en su voz, aunque trató de no mostrarlo. Aunque entendemos que has mostrado un gran amor por tu hijo, la situación en la que te encuentras no es sostenible a largo plazo. El funcionario respiró hondo antes de continuar. El bebé no puede quedarse en el hospital y tu situación
de no tener hogar no es adecuada para un niño tan pequeño. Por eso hemos tomado la decisión de ubicar a Isidro en un hogar de acogida, mientras te recuperas y logras encontrar la estabilidad necesaria. Isaura se quedó helada, incapaz de pronunciar. Palabra la realidad le golpeó con fuerza, y su cuerpo reaccionó de inmediato. Sus manos apretaron el papel que aún sostenía, como si eso pudiera retener lo único que le quedaba a su hijo. No murmuró, casi sin poder hablar. El dolor de la noticia la desbordó. No, no me lo lleve, él es mi hijo, yo lo amo. El psicólogo intervino rápidamente con voz suave pero firme. Isaura, te entendemos. Sabemos lo importante que es para ti. Pero este es un proceso para el bienestar de ambos. Isidro necesita un hogar donde haya condiciones adecuadas para su crecimiento y salud. Tú también necesitarás tiempo para estar bien, para que puedas ofrecerle lo mejor de ti cuando estés lista. Isaura, con lágrimas en los ojos, miró al bebé en su cuna, quien dormía ajeno a la conversación que se llevaba a cabo. Un nudo se formó en su garganta, pero sabía que no podía luchar contra la realidad. El bebé. Isidro necesitaba algo que ella no podía ofrecerle por ahora. ¿Cuánto tiempo?, preguntó su voz quebrada. ¿Cuánto tiempo lo separarán de mí? El funcionario hizo una pausa, mirando a la asistente social antes de responder. Será temporal. Isaura, este proceso será reevaluado. Pero no sabemos cuánto tomará. Lo importante ahora es que tú tengas el espacio necesario para recuperarte y que Isidro reciba la atención y el cuidado que necesita. Isakura tragó saliva. Sus ojos hijos en el pequeño Isidro. La angustia le quemaba por dentro, pero sabía que en ese momento no había nada que pudiera hacer. Está bien, susurró mientras las lágrimas caían lentamente por sus mejillas. Solo no lo hagan de inmediato. Déjenme disfrutarlo un par de días más. Solo pido eso, por favor. Y si nos van a separar, permítanme conservar su certificado de nacimiento. La asistente social y el funcionario intercambiaron una mirada silenciosa, pero finalmente asintieron de acuerdo. Isaura, por supuesto que te daremos el documento, y también tienes ese tiempo que pides hasta que podamos organizar la transición. Pero recuerda que debemos seguir el protocolo. Isaura asintió con la cabeza, y aunque su alma se partía en 1000 pedazos, un pequeño resquicio de esperanza permaneció todavía. Podía tener esos días con su hijo. Isaura, aún con el corazón roto, respiró hondo mientras firmaba el último documento. Una pequeña sensación de alivio la envolvió a pesar de la difícil realidad ahora. Tenía algo que la reconocía como madre, un acta de nacimiento, una firma, algo que no podía borrar su vínculo con su hijo por ahora. Al menos eso era lo único que podía sostener el hecho de que era su madre legalmente, y que su hijo se llamaría Isidro. Isaura asintió con la cabeza, el alma rota, pero con una chispa de esperanza. Al menos esos días con Isidro serían suyos. Por fin tenía un documento que la reconocía como madre, un acta de nacimiento, una firma que la unía a su hijo de manera oficial por ahora. Eso era lo único que podía sostener mientras firmaba el último documento. Una pequeña sensación de alivio la envolvió. La realidad seguía siendo dura, pero había algo que nadie podría quitarle: su vínculo con su hijo, un lazo irrompible, y aunque su corazón aún se rompía en pedazos dentro de ella, la determinación tomaba fuerza. Se dijo a sí misma: en 2 días, hijo mío, te sacaré de aquí. Ya puedo caminar y ese es el tiempo que necesito para que nadie nos separe. El miedo es solo una sombra, algo que hará si no lo hago ahora. El arrepentimiento me acompañará toda la vida. Nunca dejaré que crezcas sin mi amor, Isidro. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. con esa convicción en su pecho, Isaura salió de la oficina ya, sabiendo que lucharía por quedarse con su hijo hasta el último aliento. El jardín de las afueras del hospital, visto desde la ventana y movido por la brisa fría, parecía susurrar que las dejen de brillar, que la luna olvide su camino, pero que nunca se le separe a Isaura de su hijo, Isidro.
Isaura camina lentamente por los pasillos del hospital. Sus pasos apenas audibles es parte de su rehabilitación. Una rutina que, aunque física, también está cargada de ansiedad. Hoy es el segundo día, el último. Antes de que los servicios sociales lleguen a llevarse a su hijo Isidro y se lo asignen a una familia de acogida temporal mientras avanza por un área externa, cercana al lugar donde se encuentran las cunas, escucha el murmullo. Mateo, dice una de ellas con una mezcla de tristeza y resignación. Lo vamos a extrañar, la otra enfermera. Responde con un tono algo más suave y contemplativo. Recuerda que se llama Isidro. Ese bebé es un milagro. Un escalofrío la recorre. Al escuchar el nombre de su hijo Isidro pronunciado por una de las enfermeras, ese pequeño comentario lo confirma. Ha llegado el momento, el instante que tanto temió y deseó finalmente ha llegado, y ahora sabe que no hay vuelta atrás. Con un impulso determinado, Isaura se aleja de las enfermeras asándose de que no adviertan su presencia, mientras su paso se acelera, aunque aún siente la pesadez en sus piernas, casi sin pensarlo. Recoge el pequeño bolso que la ha acompañado durante estos meses, lo único que tiene de pertenencia. Con manos temblorosa, extrae su documento de identidad y el certificado de nacimiento de Isidro. Los guarda rápidamente en uno de sus bolsillos, como si ese gesto pudiera sellar su destino. Aunque la fatiga le pesa en cada movimiento, luego con pasos vacilantes Isaura avanza por los pasillos buscando cualquier oportunidad para escapar sus movimientos. Aún son lentos, su cuerpo débil, pero la urgencia la mantiene en marcha. Entonces, cuando nota entreabierta la puerta de un consultorio, a lo lejos ve que la bata blanca de una doctora está colgada sobre la silla del respaldo. Sus ojos recorren el pasillo con cautela, asegurándose de que no haya nadie cerca. Antes de acercarse y entrar con precaución, toma la bata con un gesto torpe, y aunque sus manos tiemblan, la pone sobre su cuerpo, ajustándose lo mejor que puede. Justo cuando se prepara para salir, algo brilla en la repisa del consultorio, unas gafas oscuras. Sin pensarlo, las toma con rapidez, las coloca sobre su rostro, y con la bata y las gafas oscuras avanza con paso firme, haciendo todo lo posible para no ser reconocida. Justo cuando Isaura se prepara para salir del consultorio, se encuentra con alguien que pasa por el pasillo. La persona la mira brevemente, fijándose en la bata que lleva puesta, y con tono amigable la saluda. Doctora Gutiérrez. Buenos días, dice con una sonrisa, sin parecer reconocerla del todo. Yura, con el corazón acelerado, baja la cabeza a mente, como si no fuera más que una profesional ocupada, y asiente con un murmullo apenas perceptible. Buenos días, responde manteniendo el tono más bajo posible sin levantar la vista. A pesar de la confusión momentánea, nadie parece sospechar. Isaura avanza con paso firme sin detenerse, pasando desapercibida. Por completo, Isaura llega al área de los bebés y al escuchar el LL desconsolado de uno de los pequeños se detiene. Su corazón late desbocado. El tiempo apremia, pero el llanto parece un eco imparable en ese instante. Sabe que si no actúa rápido, alguien pronto notará la ausencia de Isidro. Con una determinación férrea se acerca a la cuna. Toma a su hijo en brazos, con todo el cuidado que su cuerpo débil le permite, y comienza a caminar intentando mantener la calma. De repente, escuchó pasos. Acercándose, una enfermera entra al área de cunas y se detiene justo detrás de ella sin verla de frente. Isaura siente que la observan, pero logra mantener la compostura. La enfermera, creyéndolo una doctora, le habla. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo el corazón de Isaura se acelera. No responde, solo se queda quieta sin atreverse a volverse. Justo en ese momento, una voz distante llama a la enfermera por su nombre. Lucía, ven aquí un momento. Te llaman desde otra área. La enfermera se da vueltas, sin darle más importancia a Isaura, y se aleja sin más, dejando a Isaura con un suspiro de alivio. Aprovechando el momento, ella sigue su camino sin perder la oportunidad de avanzar. A pesar de lo que está pasando, de lo que está enfrentando, Isaura siente que este es su hijo, realmente su hijo,
y nada ni nadie la separará de él. No es solo un bebé que apareció a su lado en el coma, es su hijo, el pequeño milagro por el cual ha luchado intentando recuperarla.